Huawei presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Futuro 360. Como ustedes saben, venimos de 2 semanas muy fuertes relacionadas con la COP28. Hasta de Sultán nos fuimos y tuvimos grandes novedades para el planeta. También cosas que no nos gustaron de ese proceso. Pero no solo de COP y de medio ambiente vive el ser humano. También vivimos de ciencia y de otras transformaciones que están ocurriendo en este sistema solar tan vasto y profundo en el que habitamos. Hoy queremos partir este programa hablando justamente con los grandes resultados que tuvo la COP28, con esta transición hacia los combustibles, hacia el abandono de los combustibles fósiles, que fue una de las palabras más polémicas y que tardó más de 12 días, 13 días en lograr ser escrita en este acuerdo final durante la COP28. Un cierre que estuvo lleno de polémicas, lleno de dimes y diretes, porque no era fácil negociar el principal acuerdo medioambiental en medio de los países petroleros y del lobby de los países petroleros. Por lo mismo queremos contarles lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo esta COP28 de la mano de Francisco Verdejo. Es una señal muy clara de que la era de los combustibles fósiles llega a su fin. Es esa la evaluación que hace la ministra del Medio Ambiente tras el fin de la COP28. 12 días oficiales y uno extra que, como ha sido la tónica, evidenciaron la necesidad de tiempo extra para alcanzar acuerdos. La titular de la cartera estuvo en medio de las complejas negociaciones marcadas por un alto lobby petrolero. El primer texto fue ampliamente rechazado. La palabra reducción generó molestia y frustración. En los descuentos, el Pleno llamó a la votación para un acuerdo calificado como un punto de inflexión. Comenzar la transición de los combustibles fósiles y potenciar la transición energética por medio de energías renovables. Acelerando la acción en esta década que es crítica. Una figura que generó debate y controversia, desde sus dichos contra la ciencia hasta acusaciones de negocios petroleros en medio de la cita. El sultán Al-Jaber es el mejor reflejo de una cita marcada por los tira y afloja en torno al petróleo, el gas y el carbón. Y a pesar de que estábamos en un país petrolero, es primera vez en 28 años de que hablamos directamente de los combustibles fósiles. Creo que esta COP ha demostrado una vez más que los procesos de la COP no funcionan a nuestro favor. No están diseñados para resolver la crisis climática. Más bien, sirven de coartada para que los líderes mundiales digan, oh, hemos firmado esto. Pero en realidad no están haciendo nada. Si las COP hubieran conducido a algo, ya habríamos visto resultados. Sin embargo, en plena votación final, la ausencia de los países isla también levantó suspicacias. Al parecer tomaron la decisión cuando los estados islas no estábamos en la habitación. No podemos permitirnos llegar a nuestras islas con el mensaje de que este proceso nos ha fallado. El no mencionar de forma explícita al petróleo y al gas, los combustibles fósiles más contaminantes, también quedará como un desafío para nuevas versiones del encuentro. El clásico avance que podríamos tener en términos de una COP, digamos. La terminología legal entre decir eliminación total, luego decir disminución global y finalmente llegar a la transición de los combustibles fósiles también fue un punto de discusión. Y ahora depende de los gobiernos promulgarla, porque al fin y al cabo no es legalmente vinculante. En el papel, el salir de los combustibles fósiles es prácticamente como pedirle a Chile de que salga del cobre. Sería imposible pensar que le va a pedir a un país que depende de su economía de la producción de combustibles fósiles, pedir que firme algo que diga mañana acabamos con los combustibles fósiles. Cuando uno dice una transición para alejarse de, eso significa una eliminación. No es lo importante como quedarse enamorado de las palabras que uno quisiera haber escuchado, sino de la señal que se da. Es una de las ciudades más caras del mundo. La Cumbre Climática de las Naciones Unidas logró recaudar cerca de 712 millones de dólares entre las potencias mundiales. Monto que, en gran parte, fue hacia la activación del Fondo de Pérdidas y Daños, el cual será administrado por el Banco Mundial. Que lo que son las pérdidas y los daños son los impactos irreversibles que ya están ocurriendo del cambio climático. Ese comité de transición que trabajó en esos detalles le entrega una propuesta a la COP y la COP también de manera inédita en el primer día de la COP lo adopta y con eso entonces queda aprobado. Pero según distintos reportes, especialistas aseguran que
Frente a los efectos de la crisis climática, se necesitarían hasta 400.000 millones de dólares para cubrir los gastos anuales. Es muy poco, es muy insuficiente, porque estamos hablando de, para mitigar solamente, es muy difícil que con esos montos se pueda avanzar. Aunque hay desafíos pendientes, cuantificar la transición de los combustibles fósiles y definir el objetivo global de adaptación son las principales prioridades para las nuevas cumbres. El próximo año se tiene que definir una nueva meta colectiva global cuantificable, es decir, financiamiento. Porque, claro, uno quisiera ver de que haya una triplicación de la energía renovable, pero ¿quién paga por eso? Para eso se tienen que alinear los flujos financieros de manera global. Y para el año subsiguiente, en la cual Brasil va a tener la COP, todos los países tienen que entregar su nueva contribución nacionalmente determinada, que es el instrumento vinculante del Acuerdo de París, en la cual todos los países dicen, ya, yo me comprometo con esto, con el compromiso de que tiene que ser más ambicioso. Tomar medidas urgentes ya. Y para eso se necesita dinero, sobre todo de los países pobres. Ellos no pueden solos. La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto vamos a reducir? ¿Cuánto es alejarse? O sea, ¿cuánto es bueno alejarse? Esa es la pregunta. El 33% de los acuerdos que debían tomarse en esta instancia quedaron pendientes y será Azerbaiyán el próximo año el país encargado de continuar estas negociaciones en una década clave para la acción climática. Vivimos en tiempos revueltos porque el escenario está cambiando drásticamente. Ya vimos que estamos saliendo de la COP28 y la COP solo deja la vara más alta. Y sin embargo, al mismo tiempo necesitamos crecer y al mismo tiempo empresas y el Estado están buscando una manera de adaptarse a este escenario de altas exigencias y altas necesidades. Hemos hablado mucho durante este año sobre permisos y cómo los permisos o las reclamaciones de los distintos sectores, ya sea por razones ambientales o sociales, terminan siendo a veces limitantes para que ciertos proyectos se desarrollen, pero al mismo tiempo sabemos que los ecosistemas necesitan un propio cuidado. Hoy queremos revisar un caso, el humedal de Sistema de Lagunas de Yoyó, Ojos del Mar, en la comuna de San Antonio, en el que se produjo un evento nuevo, una solución diferente para dar salida a una representación de las partes en la que cada una decía, no, tenemos que proteger a como dé lugar el humedal, y por otro lado, una empresa que necesitaba avanzar con su proyecto. Aquí, la ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy Flores, fue quien estuvo a cargo de un proceso inédito que vamos a conocer ahora y que podría ser el inicio de una nueva historia para resolver estos asuntos en el futuro. Bienvenida. Muchas gracias. Agradecida por la invitación. Queremos partir entendiendo un poco por qué, o sea, qué ocurrió en este caso específicamente. Ok, básicamente esta fue una reclamación que se había interpuesto por la municipalidad respecto de un acto administrativo que había dictado el Ministerio de Medio Ambiente, donde había señalado que el humedal Ojos de Yoyeo no cumplía o no estaba dentro del catálogo de humedales y habría sido reconocido como tal. Por lo tanto, ante la negativa del Ministerio, ¿no es cierto?, como las comunidades, como asimismo la municipalidad, interpusieron reclamaciones en nuestro tribunal para que el tribunal, conociendo de esta, declarara ilegal el acto del Ministerio del Medio Ambiente, que no habría concedido, ¿no es cierto?, la declaratoria de humedal de Ojos de Yoyeo. Que es muy importante porque luego de la ley de humedales, en el fondo, cuando uno ya tiene la declaratoria de humedal, puede iniciar un montón de actividades de protección para eso, ¿no? Efectivamente, y también otra de las cosas más importantes es que ciertas actividades que se puedan desarrollar no tienen que necesariamente ser evaluadas ambientalmente. Por eso la importancia de que se reconociera como humedal a juicio de la municipalidad y de las comunidades de la comunidad reclamante. Al andar el proceso, esto se inició en julio del año 2022, las partes le solicitaron al tribunal que llamara a conciliación. Lo que evidentemente... Las partes aquí son la municipalidad y el ministerio, comunidades, distintos terceros representados, digamos, en este proceso, y el puerto, finalmente, que también comparece como tercero interesado, ¿no es cierto?, en este juicio.
De ahí entonces que el tribunal accede a esta petición y en conjunto con las partes comienza un proceso que finalizó en el mes de noviembre de este año con la dictación de una resolución en el que aprueba la conciliación de las partes, donde junto con el tribunal las partes llegaron a un acuerdo. Nosotros actuamos como amigables componedores, o sea, tratando, ¿no es cierto?, de proponer bases donde las salidas alternativas que podían tener las partes y evidentemente con una colaboración conjunta entre todos los interesados, se pone término, ¿no es cierto?, a una conflictividad ambiental, que consistió básicamente en que el Ministerio de Medio Ambiente retrotrae su acto, que fue el que las comunidades y la municipalidad estimaban que era ilegal, lo retrotrae hasta una etapa anterior a la negatoria de la declaratoria de humedal y lo vuelve a meter en una evaluación. Lo vuelve a poner en una evaluación. Entonces, y por otra parte, ¿no es cierto?, tanto el puerto como las comunidades y la municipalidad generaron también una gobernanza en función de este humedal. Entonces, para que a futuro, cuando ya esté la declaratoria de humedal, ¿no es cierto?, este sea protegido de una mejor manera. Y todos los que de alguna u otra forma intervienen en este humedal o se relacionan con él, puedan, ¿no es cierto?, tener mejores coordinaciones, lo que evidentemente también va a ayudar a proteger de mejor forma el humedal urbano. Ese humedal aparte está muy expuesto. Está muy expuesto, efectivamente, y también no hay que olvidar que el vecino es parte del humedal, tenemos también la actividad portuaria. Es que a eso me refiero, yo he estado en ese humedal y uno ve el puerto desde el humedal. Efectivamente, pero justamente el puerto se incorpora voluntariamente también a esta conciliación y evidentemente eso también hace, ¿no es cierto?, que todos los agentes intervinientes de alguna forma en este humedal se comprometan respecto del objeto de protección, que es el humedal Ojos de Yoyeo. Ahora, esta es una pregunta como súper rara pero importante, y es, ¿el puerto está contento con esa conciliación? La verdad es que sí, o sea, todas las partes evidentemente mostraron su conformidad a este acuerdo conciliatorio. De hecho, si es que ellos no estaban de acuerdo, no era posible que prosperara esto. Entonces, evidentemente, esto es la voluntad de las partes, también la voluntad del Estado, a través, ¿no es cierto?, del Consejo de Defensa del Estado, que también representa, en este caso, al Ministerio de Medio Ambiente, que habría sido el órgano que habría generado este acto ilegal a juicio de las partes, y también la municipalidad. Entonces, acá actuaron distintos entes que tienen evidentemente un alto nivel de responsabilidad respecto de este humedal, y ellos todos manifestaron su voluntad luego de un arduo trabajo en el que participó el tribunal también con todos sus expertos científicos. Se realizaron visitas al humedal para levantar información y para que finalmente se pudiera alimentar de mejor manera, ¿no es cierto?, estas bases conciliatorias que las partes estaban ¿Por qué antes no habíamos llegado a una solución de este tipo, atendiendo la cantidad y el aumento de conflictos territoriales por razones ambientales? La verdad es que, nuestra ley 20.600, que es la que crea, ¿no es cierto?, todos los tribunales ambientales, establece la conciliación como una salida colaborativa, digamos, a un conflicto ambiental, expresamente respecto de un tipo de juicios nuestros que son las demandas por daño ambiental. Ahí existe la posibilidad de que el tribunal pueda hacer un llamado a conciliación, presentar bases de conciliación, etcétera. Pero respecto de otro número importante de procedimientos que nosotros conocemos a diario y que son los más abundantes en realidad, que son las reclamaciones por ilegalidad de actos que dicta la administración, no existe una norma, no se pronuncia. Hay un vacío. Se ha estimado de que al no pronunciarse expresamente, ¿no es cierto?, el legislador entonces habría de alguna forma no permitir que se concilie en un acto que además se entiende o se subentiende que está viciado por vicios de legalidad. Entonces ven como una imposibilidad de hacerlo. Ahora, no obstante aquello, el artículo 1 de nuestra ley nos obliga a nosotros como
jueces, en este caso, a dar una solución a la conflictividad socioambiental. Y efectivamente, de una manera inédita y marcando un hito en materia ambiental, el segundo tribunal ambiental, el año 2022, toma esta solicitud de las partes y trabaja en este desarrollo accede y transforma. Y finalmente tenemos hoy día que una situación que podría haber terminado incluso, evidentemente para alguna de las partes no iba a ser favorable, procesos que se nos alargan además porque luego de la dictación de nuestra sentencia cabe la posibilidad de interponer recursos y conocerlos por la Corte Suprema, lo que evidentemente retrasaría y no necesariamente va a llegar a una mejor protección como el caso actual. Claro. Entonces solucionamos finalmente la conflictividad en este caso concreto de una manera muy exitosa. Nos encantaría avanzar un poco porque vienen nuevas implementaciones de leyes. Estamos en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, estamos avanzando con la Ley SBAP, que va a empezar a implementarse durante los próximos 2 años. ¿Qué impacto va a tener eso justamente sobre estos ámbitos? ¿Vamos a bajar la conflictividad como se espera que ocurra? La verdad es que claramente ambas leyes nos permiten a nosotros como tribunal, nos otorgan las competencias para que nosotros tengamos que resolver respecto de la conflictividad ambiental, que se puedan producir por actos dictados por la administración, ¿no es cierto?, en que las partes puedan estimar que fueron dictados con algún vicio de ilegalidad. La posibilidad más bien respecto de nosotros, de los tribunales, es darnos la competencia para poder conocer de estas materias. Y de esta forma nosotros, evidentemente, adelantándonos a esto, hemos ido preparándonos permanentemente para enfrentar lo que nosotros suponemos que va a ser un aumento de causas justamente en de conflictos ambientales en estas líneas. Entonces estamos preparándonos para abordarlo de mejor manera, ya sea técnica y jurídicamente, y poder resolver finalmente la controversia, que es nuestra obligación legal. Ministra, ¿cómo se están preparando? Nosotros hemos hecho un poco, hemos estado replicando de alguna manera uno de los formatos que resultó bastante exitoso para el tribunal durante el año pasado, que fue justamente cuando hubo un crecimiento inesperado, digamos, con la dictación de las leyes que declararon distintos humedales urbanos. Evidentemente eso repercutió en varias reclamaciones y se aborda desde una línea más de fondo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estudio principalmente de las materias, profundización técnica respecto de esas materias, porque nosotros estamos obligados por ley a dictar sentencias que tengan no solo un sustento jurídico, sino que también un sustento científico. Sobre todo porque están aquí frente a ecosistemas súper críticos. Y somos un tribunal mixto, que es una tremenda innovación en todo el mundo, de tener, ¿no es cierto?, la posibilidad, primero, que somos innovadores en Latinoamérica, que tenemos un tribunal especializado en resolver las controversias ambientales, y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la responsabilidad, tenemos un ministro dentro de la integración de nuestro tribunal, que se integra para revisar las causas por 3 ministros. 2 de ellos somos abogados y uno de ellos es científico. Ah, qué entretenido. Al nivel, ¿no es cierto?, que justamente tiene la capacidad y tiene el mismo nivel de desarrollo de votos, su voto vale igual, tiene el mismo poder de resolución, y además nosotros estamos conformados por un equipo técnico importante. Tenemos asesores técnicos en variadas líneas de alto nivel en todos los tribunales del país. Hay 3 tribunales en el país. Evidentemente, en el tribunal que me toca dirigir actualmente, son profesionales de alto nivel que tienen competencias, pero eso no significa, al ser la ciencia, ¿no es cierto?, avanzar de manera muy rápida en los conocimientos. Tenemos que estar permanentemente preparándonos y estudiando. Y por otro lado, desde el punto de vista funcional, también nosotros hemos tomado medidas respecto de juntar las causas, encuadrarlas, hacer un estudio, buscar mayor eficiencia, y buscar mayor eficiencia finalmente en la dictación de estos fallos. Ministra, junto con felicitarla y agradecerle, la invito también a ver nuestro programa Futuro 360, que es
muy especialista en las materias que ahora le toca dictar sentencia. Soy televidente de usted fielmente al programa, lo encuentro muy interesante. Muchas gracias por la invitación. No siempre cuidar el medio ambiente termina siendo un obstáculo y más bien es la condición para el desarrollo sostenible. Ya sabemos que no hay manera de huir de ese paradigma que se está instalando cada vez con más fuerza y es el paradigma que necesita la humanidad para poder avanzar en su desarrollo. Por lo mismo, este tipo de causas es una luz y un ejemplo de qué se puede hacer en el mediano y en el largo plazo para avanzar con más eficiencia, pero también con mayor cuidado por la naturaleza. Vamos a una pausa y volvemos con más. Ustedes saben que nosotros tradicionalmente hacemos una cobertura profunda de cada Congreso Futuro, tratamos de participar y de llevarles a ustedes, de descremar toda esa oferta de científicos y científicas, pensadores y pensadoras que vienen a traernos el futuro en enero a nosotros los chilenos y chilenas. De entre el 15 y el 20 de enero va a ocurrir esta cita en Santiago de Chile, pero también en distintas regiones, en distintas capitales regionales de nuestro país. Vamos a poder disfrutar de este pensamiento de punta para poder mirar el futuro, entender los riesgos, reflexionar sobre él en el marco de nuestro verano 2024. ¿Qué viene en Congreso Futuro? Pues enviamos a nuestra viajante en el tiempo, Camila Eguía, para que nos traiga esas novedades importantes que podremos disfrutar a partir del 15 de enero. Pensador, ¿cuáles son los desafíos para el 2024 sobre la inteligencia artificial? Los desafíos para el 2024 son diversos y cambiantes, pero el mayor reto es mantener nuestra humanidad en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado. Quien responde es el pensador del futuro, una adaptación de la obra de Auguste Rodin, la que es capaz de hablar con los ciudadanos mediante la inteligencia artificial. La literatura es una forma de explorar la condición humana, de expresar emociones y de transmitir conocimiento. Hicimos esta obra para que la inteligencia artificial todos podamos entenderla, para que esté al alcance de todos, para que no le tengamos miedo. Y creo que esta es una buena manera de explicar un poco cuáles son los alcances de la inteligencia artificial. Esta obra refleja el espíritu de la 13ª versión de Congreso Futuro 2024. Hace 12 años, Congreso Futuro comenzó una misión: llevar a todo el país una conversación científica y social con las mentes más interesantes de nuestro planeta. ¿Y ahora qué hacemos? Es el lema de esta nueva edición, la que viene cargada a la inteligencia artificial, la salud, la crisis climática y lo más fascinante de la ciencia y la investigación. Del 15 al 20 de enero, la Sala Seina del Instituto Nacional será el centro de un evento que busca acercar el conocimiento a la ciudadanía. Va completamente de la mano con los desafíos que tiene nuestra comuna, la educación pública y el pensamiento crítico, que este congreso se desarrolle aquí. La ciencia puede estar en la calle, puede inspirarnos, puede hacernos pensar en mejor futuro, y eso es algo que se pone a disposición de la ciudadanía completa, así que pues estamos muy contentos. El Congreso Futuro es para analizar los desafíos de la inteligencia artificial, pero también las oportunidades que tiene Chile y decir cómo podemos alcanzarla y cómo Chile puede ser tan rico como Suecia en el 2050 y ojalá antes, pero cómo Chile puede ayudar a salvar el planeta. Yo utilizo la genómica como una herramienta para comprender procesos de adaptación al ambiente, diferenciación entre las poblaciones, conocer procesos históricos y saber también cómo las especies van a responder hacia el futuro, por ejemplo, al cambio climático. Entonces yo trabajo con aves y mamíferos desde el desierto hasta Antártica. Juliana Viana, investigadora principal del Núcleo Milenio Lili, es parte de los más de 100 expositores y expositoras nacionales que estarán en esta versión. Su presentación aborda la genómica poblacional y adaptativa de animales. Claudia López expondrá sobre el rol de la inteligencia artificial en las instituciones. Esto en medio de que la encuesta nacional sobre inteligencia artificial arrojara que el 45% de los entrevistados considera que esta tecnología representa una amenaza para la vida cotidiana. Entender mejor cómo se está usando la inteligencia artificial en los aparatos públicos en Latinoamérica. A pesar de que la gente en general pareciera tenerle un poco de susto a la inteligencia artificial, cuando uno habla de casos específicos, uno escucha bastante confianza en que va a funcionar
funcionar bien y eventualmente va a mejorar los procesos del Estado. José Miguel Rubio hablará de la optimización de procesos humanos a través del análisis de la naturaleza con inteligencia artificial. Las hormigas son muy buenas encontrando la ruta más óptima entre su madriguera y la fuente de alimento. Tiene que ver con los rastros de feromonas que dejan sobre el camino. Eso se puede replicar computacionalmente y entonces llevar a un computador para que resuelva otro tipo de problemas de optimización, por ejemplo la ruta óptima entre 2 puntos. Y de la mano de las energías del futuro, Mauricio Isaac se expondrá sobre las posibilidades del amoníaco verde para el desarrollo del hidrógeno verde. El amoníaco es muy fundamental para la vida del ser humano porque es el principal componente químico que se utiliza en la fabricación de fertilizantes. Tratar de proponer un método sostenible a partir de electrólisis para obtención de amoníaco. Más de 100 invitados chilenos y 40 internacionales darán vida al Congreso, dentro de las que destaca Kate Crawford, autora de Atlas of AI. Invitamos a participar de Congreso Futuro 2024, desde el 15 al 20 de enero, en todas las regiones y para todo el mundo. Experiencias inmersivas, talleres futuristas y Congreso Futuro en todas las regiones del país. Son otros de los atractivos de un evento completamente gratuito y que ya tiene disponibles sus entradas en Punto Ticket. Versión 2024 que también podrás seguir en completa cobertura de CNN Futuro a través de la pantalla de nuestro canal y todas nuestras plataformas digitales. Todo con el fin de responder a la pregunta de ¿y ahora qué hacemos? El profesor de astrofísica de la Universidad George Mason, Peter Becker, afirmó que el periodo 2024 a 2028 podría ser una época en la que todo Internet se caiga durante semanas o meses debido a una tormenta solar extrema. ¿Se pueden imaginar lo que sería el mundo? ¿Qué tan real es esta amenaza? Para poder hablar sobre este punto en profundidad, despejar o actualizar nuestros pánicos globales, estamos hoy día con la Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997, una de las astrónomas que más sabe sobre el Sol, a quien admiramos mucho, referente, tanto que nos ha enseñado María Teresa Ruiz. Muchas gracias por estar acá. No, encantada de estar en este programa tan entretenido, me encanta. Quisiera partir justamente sobre qué tan cierto es esto que decía Peter. ¿Qué quieres que te diga? Puede ser, pero es como los terremotos. Es decir, yo te puedo decir que puede haber, entre los próximos años, va a haber un tremendo terremoto acá en la zona central y arrasar con toda Santiago, por ejemplo, la famosa falla de San Ramón que me da pánico. Pero puede que sí, puede que no, digamos. Y no tenemos ninguna posibilidad de predecir con anticipación lo que va a hacer el Sol. Bueno, no. Y el Sol sí, lo que tiene razón este señor es que el Sol está llegando a su máximo de actividad. El Sol tiene actividad periódica, de un periodo como de 11 años, y estamos llegando al máximo. Ahora, de repente, las tormentas solares más violentas han llegado cuando el Sol está en un mínimo, así que el Sol no tiene nada muy predecible. Se comporta como quiere. Se comporta como quiere y por muchos años, después de que adorábamos al Sol como Dios, después no se nos olvidó el Sol, ¿eh? Parece que lo reemplazamos por las LED o por lo que sea, y como que no lo tomamos mucho asunto, hasta que ahora se dieron cuenta los países más tecnológicos, de que había un problema de seguridad, de estrategia, porque bueno, el Sol nos ataca con tormentas solares que vienen de distintos colores. Hay unas que son unas llamaradas de rayos X, hay otras que son unos chorros de partículas de alta energía, como que fuera un acelerador de partículas, pero feroz, que nos llegan a la Tierra también, o una eyección de plasma solar que viene con campos magnéticos y que llega a la Tierra y descompone completamente nuestro escudo magnético. ¿Cuál de esas tres influencias es la que más impacto podría tener sobre los ámbitos más tecnológicos, como por ejemplo Internet? Todos, pero yo creo que la más compleja hasta aquí, en lo que se ha visto, es la eyección de materia coronal, de este plasma del Sol que sale eyectado y que si tenemos mala suerte justo nos llega, digamos. Y ha pasado en el pasado, y lo que hace eso es que produce corriente eléctrica inducida a nivel de superficie, muy, muy intensa. Entonces eso derrite los cables eléctricos, incluso las líneas de comunicación que van por abajo del océano submarina se derriten,
Así de fuerte. ¿Y por qué no nos derretimos nosotros si se derriten los cables? Porque por suerte nosotros estamos hechos de otro material. Ya, nuestro material nos protege. Bueno, a lo mejor un fierro me pusieron en una pierna una vez que me la quebré. No, pero tiene que ser algo eléctrico. Y así que lo que sí son las comunicaciones, para qué decir las cosas que andan por encima de la atmósfera, porque igual algo la atmósfera nos protege. Entonces los aviones, entonces toda la aeronavegación se ve perturbada por esas tres cosas, ¿eh? En particular las partículas de alta energía afectan los microchips, le hacen como hoyitos, pequeños hoyitos a los microchips y quedan inservibles. Y las tormentas magnéticas estas de masa solar ya no funcionan los GPS, porque ya no hay un polo norte ni un polo sur magnético, que es lo que nos forma nuestro escudo, sino que queda totalmente para cualquier lado y eso hace que, por ejemplo, están prohibidos por la IATA los vuelos por transpolares en las épocas de máximo solar. Ahora, el máximo solar, ¿desde cuándo estamos observando el Sol para entender que estos ciclos de 11 años y sus pics son algo que nos permitiría tener cierta certeza científica sobre que estamos llegando al máximo? No, mira, hace 200 años que ya se supo que es un periodo y todo, o sea, alguien lo determinó. Ahora el Sol, de nuevo, no es nada irregular, o sea, puede ser 7 años, normalmente son 11, pueden ser 13, y puede ser como el Sol que una vez se tomó un descanso entre 1650 por ahí a 1710, en que se quedó en el mínimo. Y como que el dínamo solar, que es el que produce los campos magnéticos y toda esta actividad, no partió de nuevo. Y esa sí que fue una mala noticia porque no hubo verano en esos años. En Europa, que es donde está mejor documentado, se pusieron hambruna. Ahora se sabe también que en Norteamérica, en la parte de California, también habían algunos datos de esa época que... ¡Wow! Así que... No estamos preparados para que el Sol se vaya, claro. No, y ahora... De todos los registros que hay, ¿cuál es el evento más grave que se ha provocado y qué impacto ha tenido sobre el sistema humano en general? Mira, aparte de ese que suena como el periodo más espantoso de la historia, digamos, no tener verano lo encuentro una tragedia. Claro, pero mayor. ese fue como una falta de actividad, ¿no? Porque se quedó en el mínimo, sino el Sol se quedó descansando. Bueno, todo esto partió con el evento Carrington, que es un evento 1859, en la época en que el Internet eran los telégrafos. Claro. Y resulta que estaban en Nueva Inglaterra ahí los tipos con los telégrafos y empezaron a ver que salía humo de los cables y empezaban a quemarse cosas y no sabían qué es lo que era, lo desenchufaban y los telex seguían llegando. Entonces decía, pero ¿y cómo? Poltergeist. Si no hay... Entonces desenchufaron todo, se fueron, porque dijeron, no, esto no está funcionando, y al día siguiente estaba todo incendiado, pero además también los cables, y se incendió esto, bueno, en Inglaterra, en Reino Unido y también en India, donde habían estos sistemas. Pero el resto de la gente no se dio ni cuenta, y se dieron cuenta de que había habido esta tormenta solar a posteriori, porque habían unos astrónomos en Londres que habían visto que justo ese día había habido una especie de brillo, pero impresionante. Ellos hacían dibujos de las manchas solares día a día. Eso lo hacen desde los babilonios, ¿eh? Así que el Sol lo tenemos... más o menos registrado. Sí, y encontraron que no sabían qué lo que era este brillo tan grande, y fue, bueno, ese evento Carrington, que se cree que ha sido el más fuerte que está registrado, pero han habido distintas tragedias, digamos, y algunos casi tragedias. Por ejemplo, en el año 67, en la plena Guerra Fría, Estados Unidos tenía unos radares para detectar cuando los soviéticos en esa época le iban a tirar bombas atómicas o cosas. Y empezaron a fallar los radares. En Canadá, los que están en Alaska, hay unos que están en Groenlandia y en Reino Unido, y no estaban funcionando. Entonces dijeron, estos son los rusos que nos vienen a bombardear. Y ellos tenían un sistema de unos aviones que viajaban piloteando todo esto con bombas atómicas adentro.
Entonces estaban listos para defenderse. empezar. Claro, y el avión aterrizó para cargar las bombas atómicas y estaba Lyndon Johnson y le habían avisado. Lyndon Johnson había dado la autorización, dijo ya, avísenme, yo aprieto el botón, como quien dice. Y resulta que, por suerte, unos astrónomos de Nueva Inglaterra, de unos observatorios radio, llamaron para decir, oye, es una tormenta solar que está interfiriendo todas las comunicaciones de radio, así que no tiene nada que ver con los rusos, ni con, en esa época los soviéticos. Y por suerte, porque se pasó y no tenía nada que ver con... Ahora, volvamos sobre este punto que decías recién respecto de que hemos dejado de mirar el sol, a pesar de que somos totalmente solarcéntricos. O sea, si hay algo que no deberíamos dejar de atender es el sol. Y estamos viviendo dentro del sol. Ahora, porque parte de la corona solar se extiende por todo el sistema solar y nosotros estamos relativamente cerca del sol dentro del sistema solar. Así que cualquier cosa que haga el sol nos afecta sí o sí. Tampoco es bueno pelarlo tanto, porque el sol ha sido una estrella relativamente... estable. Sí, ha sido tranquila comparado con cualquier otra estrella. De hecho... ¿Son más ciclotímicas las estrellas? Tienen más llamaradas, tienen más actividad. Se hizo un estudio de 4.500 estrellas iguales al sol, de la misma edad, de la misma masa, de la misma composición más o menos, qué sé yo, y se le midió su actividad y se encontró que el Sol estaba dentro del grupo de las menos activas, ¿ya? O sea, la mayor parte de las estrellas tienen llamaradas y actividad solar que sería incompatible con la vida como la nuestra. A lo mejor hay otro tipo de vida que es feliz con esas llamaradas, pero para nosotros sería fatal. Así que... Yo escribí un libro sobre el sol, sin ser experta en el sol ni nada, pero era para precisamente contarle a la gente de que estas cosas pueden pasar justo en la pandemia, cuando todo pasaba a través de una pantalla, en que yo regaloneaba a mis nietos por la pantalla, yo trabajaba por la pantalla, yo pedía la comida por la pantalla. Menos mal que no hubo una llamarada justo en ese momento. Exactamente, yo tenía pánico, yo dije, porque tampoco sabía si esta cuestión de la pandemia iba a seguir por 15 años más, entonces yo decía, oye, la gente debería saber, porque aunque no podemos hacer mucho, por Dios qué importante es saber por qué pasan las cosas. Ya, y eso para cerrar la entrevista. ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, definitivamente el sol manda, pero ¿existe alguna tecnología que uno pueda desarrollar como para protegerse de lo que podría ser una llamarada extrema solar? Los distintos aparatos que son afectados han ido desarrollando cosas. Por ejemplo, una llamarada chiquitita le mató como de 40 microsatélites que mandó Elon Musk. Me parece como un excelente 30. chiste universal. No, yo estaba feliz porque... Es que me cae fatal Elon Musk. Además bueno. que esos microsatélites que deben ser buenos para la comunicación y eso todo, ¿eh? pero para la astronomía son fatales. Así que yo dije, aquí el sol está... vengándose. Está vengándose, sí, adelante. Bueno, ahora están desarrollando sistemas para protegerse. Los satélites de la NASA, que el sol eliminó no sé cuánto, ahora cuando... ven que viene una de estas tormentas, toman un modo seguro en que ponen a resguardo parte importante de su tecnología. ¿Pero existe algún como escudo solar efectivo? ¿Algún metal que sea particularmente bueno para protegerse? Bueno, lo que sí existe, sobre todo para las tormentas de plasma solar, es una jaula que se llama de Faraday, en que tú cubres todo el instrumento con una malla metálica y cuando llega esta electricidad, estos shocks tan fuertes, se reparte por esa jaula y no penetra. Entonces, por ejemplo, las centrales eléctricas que han sido destruidas en Canadá por tormentas solares, ahora han habido tormentas fuertes y no les ha pasado nada porque se han cubierto por esas jaulas. O las líneas que transportan el petróleo, esos oleoductos que uno que explotó allá en Siberia, mató a como 700 niños y fue debido a que no se dieron cuenta que el material era susceptible a corrosión por electricidad y por eso que hubo una fuga y explotó. Ahora ya no hacen por ejemplo el de Alaska lo hicieron de otro material de tal manera que no le pasa nada con la electricidad de las tormentas solares y también
los cables que van subterráneos. Están con nuevas tecnologías. Están ahora con nuevas. Así que mientras uno sepa, es como con los terremotos, digo yo, uno no tiene nada que hacer, pero saber cómo construir mejor, dónde no construir, y eso por Dios que cambia el destino. Sí, pues. De todas maneras. María Teresa Ruiz, una alegría tenerte aquí. Esperamos que no sea una tormenta la que te traiga de vuelta, pero No, que yo podamos seguir encantada. hablando contigo. Feliz. Fascinante el tema del sol, sobre todo porque además nos conecta con algo que se nos olvida tan a menudo, a Elon Musk se le olvida todo el tiempo, y es la humildad de la naturaleza, la fragilidad de la vida humana y de toda esta gran obra monumental y asombrosa que somos, y también sutil, ¿no? Que puede desaparecer o puede afectarse en cualquier momento. Es un recuerdo que nos conecta con una de las mayores bellezas de la humanidad, que es la conciencia de la fragilidad, la humildad y el asombro con el universo. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y del infinito y más allá viene llegando, colgadito de la cola de Buzz Lightyear, Alejandro Alaluf, que se fue a Silicon Valley y nos trae las grandes novedades del futuro. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Paloma, gusto saludarte. Sí, efectivamente estuvimos en Silicon Valley la semana pasada en un evento llamado Advancing AI que fue realizado por AMD. AMD es una compañía norteamericana que fabrica procesadores, es la competencia, por ejemplo, de otros colosos como Intel o Nvidia, y justamente esta nueva generación, esta nueva ola de procesadores que presentaron, tiene la inteligencia artificial como principal protagonista. Estamos viendo en pantalla a la doctora Lisa Su, que es la CEO de la compañía, quien de alguna manera dijo que estos cambios respecto a la inteligencia artificial son los más importantes de la industria tecnológica en los últimos 50 años. Lo cual, si tú me preguntas, personalmente creo que Internet todavía mantiene la corona de lo que ha sido el gran cambio disruptor en lo que es tecnología. Pero sí, la inteligencia artificial claramente está dando mucho que hablar, tanto para usuarios finales como nosotros, a través de nuestros dispositivos portátiles, nuestros teléfonos, nuestros computadores, como también en las compañías, en las organizaciones y en los computadores de mayor alcance, los supercomputadores. Porque está forzando de alguna manera un desarrollo, es como un pequeño viaje a la luna, ¿no? Exacto. Estamos aquí sabiendo que vamos a tener una cantidad de data tan inadministrable que los procesadores tienen que estar a la altura. Justamente, tal cual. Y como los procesadores son justamente los motores que tienen la principal característica de los dispositivos como un computador, lógicamente que el hecho de que ahora tengan inteligencia artificial, más allá de mayor procesamiento de cómputo, es un adelanto súper importante, porque estamos hablando de una nueva generación. Y esto va de la mano también con los modelos de inteligencia artificial que se están generando. Lo de AMD lo vamos a ver a partir del próximo año. Automáticamente le significó, por supuesto, una subida de precio en la bolsa, que era su principal Espérate, cuando cometido. tú dices lo vamos a ver el próximo año, Claro. ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a partir de ¿En qué lo vamos a anotar? Porque Claro. es un procesador, está dentro de nuestros computadores. Exacto. Agradezco la pregunta porque lo vamos a ver tanto en computadores para usuarios finales como en data centers y servidores de empresa. Y básicamente la gran diferencia va a ser la velocidad de los procesos. Cada vez más el poder de cómputo está aprovechando que cualquier proceso que se haga a gran escala va a ser cada vez más hecho en menor tiempo, gracias al procesador, pero también a la misma inteligencia artificial, que además va a permitir otros nuevos modelos, como lo estamos viendo. Hasta ahora, la gran mayoría de la gente, ¿no es cierto?, ha visto modelos como el de ChatGPT, el más popular, o Bing, o Bard, ¿no es cierto?, de Google, donde lo que se hace básicamente es tener una conversación con un chatbot que te permite tener respuestas un poco más complejas a ciertas disquisitudes que puede tener una persona. Y que funciona sobre la base de probabilidades. Nosotros Correcto. tenemos una impresión de estar hablando con alguien inteligente, Correcto. pero lo que hace este algoritmo es básicamente procesar miles y miles de datos para ver cuál es la palabra que habitualmente viene después de la que vino antes, y por eso tenemos esa sensación de que se parece a nosotros, ¿no? Exacto, porque justamente la inteligencia artificial en todas sus formas está tratando de parecer lo más posible a una interacción humana. Y esto es parte del NPU.
Este acrónimo es parte de la nueva generación de procesadores que te comentaba, que tiene que ver con Neural Processing Unit, que es un nuevo elemento que tienen los procesadores justamente para emular esto que tú acabas de describir también. Entonces, en ese sentido, podemos también hablar del nuevo modelo que presentó Google la semana pasada, que se llama Google Gemini. Sabemos que Google tiene esta aplicación que se llama Google Bard, disponible para todas las personas, que utiliza un modelo básico de inteligencia artificial que se llama Llama. Gemini es una nueva plataforma que nace desde cero y que busca integrar toda esta nueva generación de posibilidades de inteligencia artificial, sumado también a la generación orgánica de contenidos, que a su vez va interlazada, y acá viene lo interesante, con otro tipo de materiales, por ejemplo, fotografías, otro tipo de documentos, archivos, planillas, etcétera. Ale, para tratar de entender el salto, ¿no? Porque en junio de este año nosotros tuvimos acceso al lanzamiento que hizo Google de todas estas nuevas herramientas integradas, entre las que estaba Bard como el maestro de ceremonia, correcto, ¿no? Y uno ya en ese momento podía desde hacer una canción electrónica simplemente dándole instrucciones a una inteligencia artificial, hasta administrar una planilla tipo Excel, correcto, a la que uno le decía, uno ya no tenía que saberse la fórmula, sino que le decía, quiero exacto, que me compares tal columna con tal otra. ¿Qué es el salto que significaría Gemini en este sentido? El salto que te va a permitir Gemini, que ya está disponible en 38 idiomas, ya está de manera gratuita para modelos de prueba, lógicamente, y vienen en 3 sabores distintos, dependiendo de tus necesidades, pero principalmente lo que va a permitir, a diferencia de Bard, ya no va a ser simplemente mantener una conversación. Ahora la categoría generativa que va a tener la inteligencia artificial te va a permitir generar, por ejemplo, fotografías en alta resolución que no existen, como un poco lo que hace Midjourney o DALL-E, pero de una manera mucho más profesional y mucho más precisa. Va desde ese tipo de generación hasta código, generación de código, que quienes trabajan en el desarrollo, ¿no es cierto?, de aplicaciones o otros sistemas computacionales saben lo difícil y lo complejo que es, ¿no es cierto?, integrar código a una máquina. Con esta nueva generación de inteligencia artificial, todo ese proceso va a ser mucho más sencillo y fácil de generar. O sea, es como un 2.0 de lo que ya anunciaron en Bard en junio. Porque efectivamente Google, me acuerdo que me comentó a mediados de este año en Google I.O. que ellos eventualmente podrían sacar todos sus cañones y dejar la tendalada respecto a las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Pero como todavía está en vilo todo el concepto, sobre todo desde el punto de vista ético, lógicamente que la política hoy de Google es sentarse y esperar e ir paso a paso. Y también la verdad es que estamos en una guerra fría tecnológica. Absolutamente. Y esto está pasando mientras lo estamos viendo. También mostrar todas las cartas, sabemos los que saben jugar póker, no es táctica. Exactamente, y tiene que ver con eso. Vamos a la tercera. Y vamos al tercer punto, que nos conduce justamente respecto a lo anterior, que tiene que ver con qué está haciendo el mundo para poder ordenar un poco toda esta conversación y discusión respecto a las posibilidades que otorga la inteligencia artificial. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, está el miedo, ¿no es cierto?, al reemplazo de ciertos trabajos, ¿no es cierto?, entre otros detalles, pero básicamente el tema es éticamente cómo se puede controlar la inteligencia artificial en el sentido de no alterar la privacidad de los usuarios o de datos que puedan ser privados. Y en ese sentido, la Comunidad Europea ya estableció un listado, ¿no es cierto?, de distintas reglas que van a tener que implementar los fabricantes y la industria tecnológica para no sobrepasar eso. Mientras tanto, en Estados Unidos, lógicamente a pasos luz, ¿no es cierto?, de lo que es la Comunidad Europea en ese sentido, está haciéndolo ya desde el punto de vista más corporativo, lo llamado AI Alliance, que es una alianza, tal como su nombre lo dice, desde el punto de vista más privado, donde sus principales actores son Meta, los dueños de Facebook, y también IBM, para regular los alcances que pueda tener la inteligencia artificial dentro de Estados Unidos y también para el resto del mundo, pero desde un punto de vista más corporativo. Es muy lindo cómo al final cada uno se comporta como siempre ha sido, porque cuando miramos, por ejemplo, el origen de la televisión, Chile tenía 2 grandes modelos, el modelo más público y colectivista que tenía Europa y el modelo más privado y de competencia que tenía Estados Unidos. Y aquí, en el marco de una tecnología completamente distinta, 70 años después, igual estamos asistiendo a un paradigma similar, ¿no? Sin duda que sí. Para ir cerrando el último detalle y recordar que la nueva generación, por ejemplo, de procesadores que van a estar alimentando los próximos smartphones van a contar con modelos de inteligencia artificial de manera nativa. Es decir, ya no ni siquiera va a ser necesario conectarse a la red para tener un asistente que va a ser mucho más efectivo que Siri o el de Google o cualquier otro que hayan
probado. La pregunta es si van a ser más o menos respetuosos que Siri o que Bing respecto de nuestros datos y la información que son capaces de captar sin nuestra autorización. Y qué tan humanos van a poder llegar a ser. Scary, podríamos decir. Peligroso lo que viene en el futuro, pero ahí estaremos atentos informando en Futuro 360. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, nos vemos. Nosotros con estas noticias siempre preocupantes los dejamos para que reflexionen sobre el mundo en el que estamos viviendo, que es apasionante, está lleno de desafíos, está lleno de oportunidades y por supuesto nos llama como ciudadanos a estar cada vez más activos en cómo se está desarrollando. Nos encontramos en otro capítulo de Futuro 360. Huawei presentó